Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar la primera clase del curso 2021, que por circunstancias ajenas a la cátedra va a tener que dictarse en modo virtual. Este video lo estoy subiendo al canal de la cátedra, que va a estar publicado siempre en el mismo link que está en la plataforma PEDCO. Así que cualquier cosa, en caso de que ustedes quieran revisar alguna clase o quieran repasar algún tema, las clases de años anteriores están colgadas en el mismo canal y por lo tanto pueden servir de material de apoyo o para revisar algún tema si no pudieron asistir a las clases presenciales. En esta oportunidad vamos a iniciar dando las pautas del cursado. Para este curso 2021 tenemos pensado armar la estructura de exámenes que está dividido en 3 ejes principales, como es el temario de la materia. Nosotros tenemos 3 grandes ejes temáticos en estática y resistencia de materiales para ingeniería mecánica, que son, en un primer lugar, toda la parte que corresponde a la estática de materiales, es decir, es el área en la cual nosotros estamos analizando el comportamiento no dinámico, sino precisamente estático, como lo dice la palabra, de sistemas de fuerzas y de cuerpos que están sometidos a sistemas de fuerza. Para esto vamos a partir de algunas premisas. Una de ellas es que los materiales se comportan como rígidos e indeformables, en primer lugar. Luego, el segundo eje principal de esta materia o de este curso es que nosotros vamos a asumir que la realidad es un poquito más compleja que asumir que los materiales son rígidos e indeformables, porque todo aquel que haya trabajado con algún material que no tenga una rigidez muy alta, como puede ser una regla de goma o cualquier tipo de material que frente a la acción de una fuerza de las que nosotros podemos aplicarles con una mano o pisándolas, a la acción genera siempre una deformación. Los materiales se tensionan, los materiales se deforman y vamos a empezar a estudiar desde el punto de vista más general cómo es las reglas que rigen ese funcionamiento en el campo elástico. Vamos a ver luego que esas reglas de funcionamiento tienen sus límites. Hay momentos en los cuales los materiales dejan de comportarse elásticamente y empiezan a trabajar en un rango plástico, en el cual ya si nosotros retiramos esas acciones a las que los estábamos sometiendo, de repente empiezan a no retornar a la posición indeformada desde la que partieron. Entonces vamos a ver, nosotros no vamos a entrar en el marco de este curso en el estudio de la plasticidad, pero sí vamos a conocer cuáles son los límites y vamos a establecer algunas formas de entender cuándo nuestros materiales ya no trabajan más en el rango elástico. Ese sería el segundo gran eje de nuestro curso y ahí vamos a tener otra instancia de evaluación formal que nosotros le denominamos parcial. Y por último, la parte de análisis de barras, donde vamos a aplicar todos esos conocimientos que vamos a haber adquirido de la mecánica del sólido en el campo elástico a casos específicos de cargas en estructuras tipo barras o vigas, que son estructuras que tienen una dimensión que es mucho más importante que las otras dos. Entonces ahí vamos a poder analizar qué es lo que pasa cuando una barra está traccionada, está estirada o se tiende a elongar a partir de su propio eje longitudinal, qué pasa si está sometida a flexión, qué pasa si está sometida a tracción o a acciones combinadas entre todos estos casos, si está torsionada. Y por último vamos a cerrar con el estudio de casos de inestabilidad en el equilibrio que no están directamente vinculados con el estado tensional, sino con la tipología de carga y del test que tenga esa barra. Y con eso vamos a cerrar este tercer eje, donde vamos a poder hacer un pantallazo que es muy amplio, porque tenemos muchos temas que cubrir en el curso, y este análisis entonces tiene una continuidad que va increyendo. Nosotros vamos a partir y vamos a empezar a dictar hoy
algunos de los principios en los cuales nos vamos a basar, y a partir de eso vamos a ver que nuestro curso, nuestra cátedra va a ir siempre apoyándose en los conceptos adquiridos, en las capacidades que ustedes van tomando en cada uno de esos contenidos, capacidades de calcular, capacidades de determinar si las estructuras están en equilibrio o no, qué tipo de equilibrio. Luego vamos a ir tomando esos conceptos y vamos a ir adquiriendo cada vez un conocimiento un poquito más amplio del comportamiento estructural de las estructuras tridimensionales en primer lugar, y luego estructuras de barras más específicamente. Entonces vamos a iniciar hoy con, bueno, les estaba contando la modalidad del curso. Antes de empezar vamos a terminar de redondear algunos temas. En general estos 3 bloques van a tener su examen parcial práctico, que va a estar tomado, nosotros vamos a publicar las clases en las cuales está predefinido o programado que nosotros vamos a tomar esos exámenes prácticos. Y a su vez hay otros temas, otros contenidos que por la tipología o porque tienen un interés quizás un poquito menos importante para nosotros, o que pueden ser abordados con otras metodologías, los vamos a evaluar a través de la plataforma PEDCO con cuestionarios que ustedes van a tener que realizar en una determinada instancia. No son instancias de exámenes presenciales como los típicos que conocemos. En estas instancias de exámenes presenciales, nosotros tenemos adoptado una metodología que yo llamo de machete legal. ¿Qué es un machete legal? Un machete es lo que todos ustedes conocen, que es unas notas que condensan los conceptos que entendemos que son importantes, que yo tendría que recordar y que no necesariamente los recuerdo de manera de memoria, no las recuerdo porque por ahí son fórmulas o son algún tipo de ayuda que yo necesito para resolver los exámenes o para resolver alguna situación problemática que me van a presentar en un examen. Entonces, nosotros tenemos legalizada esa situación. ¿En qué consiste? Ustedes tienen la posibilidad de, en el marco de una hoja 4, es decir, en una hoja, papel común, pueden escribir todo lo que ustedes consideran que es importante tener en la instancia de examen, lo que ustedes necesitan para poder resolver los ejercicios que se les van a plantear en esa instancia de examen parcial. ¿Qué es lo que pueden tener? Pueden tener fórmulas, pueden tener notas, pueden tener palabras clave, pueden tener redes estructuradas de la manera que ustedes quieran, redes conceptuales. Lo que no pueden tener son ejercicios resueltos completos, digamos, porque tampoco sería de mucha utilidad, porque a lo sumo podrían tener 1 o 2, porque es el tamaño de una hoja 4. Pero la idea es que ustedes en ese lugar condensen todo lo que resulta para ustedes importante de tener a mano en el momento de resolver las instancias de exámenes prácticos. Más allá de que también van a tener en la instancia de examen todos los datos de los materiales que les van a hacer falta para resolver estos exámenes, es la forma en que ustedes resuman en un machete qué es lo que entienden que les necesitan para poder resolver el parcial. Y este machete legal forma parte de este examen parcial. Ustedes lo van a entregar junto con la resolución del examen, porque a nosotros nos permite de esa manera analizar qué es lo que ustedes consideraron importante, qué es lo que resaltaron como cuestiones que deben tener a mano para resolver la instancia del examen parcial, y nos permite ajustar si vemos que hay algún tema que no quedó del todo reforzado, que no pudimos nosotros darle la relevancia que se requería y que sí, entendemos que sí la merece, y entonces podemos ir ajustando de esa manera la cuestión desde la ayuda que nosotros le damos, de la asistencia que damos a los equipos docentes, de
la teoría y de la práctica para que ustedes vayan adquiriendo los conocimientos, vayan tomando ese conocimiento de manera cada vez más profunda y salgan al final del tema con la capacidad de resolver todas las instancias de cálculo que les estaba comentando desde el inicio de la clase. Bien, estas instancias son de exámenes parciales, es decir, son eminentemente prácticos, son resolución de situaciones problemáticas. Con la aprobación de esas 3 instancias de exámenes, más la aprobación de una serie de trabajos prácticos que las chicas de práctica les van a ir comentando, que deben ser entregados y que deben ser expuestos y que deben ser resueltos en conjunto, como también una estrategia de trabajo interpares, vamos a dar por cerrado el cursado de la materia. La aprobación de los exámenes prácticos es con un 60% sobre 100, en tanto que aquellos que tengan 70 puntos sobre 100 tienen la posibilidad además de, después de pasado el segundo examen práctico, aprobado con 70 o más, el primero y el segundo, tienen la posibilidad de rendir un examen teórico para promocionar la materia, en el cual está dividido en 2, en este caso no son 3 ejes, los primeros 2 ejes se toman juntos en una instancia de examen teórico promocional y el tercer eje en un segundo examen teórico promocional que se toma en conjunto con el recuperatorio para aquellos que no alcanzaron el 60% de puntaje para aprobar el examen parcial 1 o 2. Lo mismo el 3. Entonces, en la instancia de recuperatorio tomamos el primer examen teórico promocional y en la instancia del segundo recuperatorio el segundo examen teórico promocional. Si ustedes en esos exámenes teóricos que son conceptuales y donde se describen una serie de títulos, una serie de temas que ustedes tienen que desarrollar y desarrollar de la manera que les resulte más amistosa, más amable para la forma en que ustedes trabajan y para la forma en que ustedes piensan y la forma en que ustedes desarrollan los temas. Es decir, puede ser a partir de un desarrollo completamente teórico, puede ser a partir de un análisis de casos, puede ser a partir de utilizar un ejemplo y a partir de eso desarrollar la totalidad del tema. Bueno, esas instancias de examen, si se aprueban con más de 70, el promedio de todos los exámenes que hemos ido tomando a lo largo de todo el curso les permite en el último día de clases irse con la aprobación de la materia como el promedio de todas esas instancias de evaluación. En caso de que alguno de esos exámenes se perdiera, de los exámenes promocionales, continúan con el cursado con las mismas condiciones que el resto de los estudiantes. Si aprueban las instancias de exámenes prácticos, entonces cursan la materia y luego tienen un examen tradicional, examen final, donde tienen que contemplar la totalidad de los temas del programa, ¿sí? En las instancias de promoción son instancias más reducidas, donde la cantidad de temas que uno abarca son menos, porque los hemos dividido en 2 grandes bloques. Bien. ¿Qué más les tenía que comentar en la primera clase? La forma en la que nos comunicamos siempre va a ser a partir de la plataforma PEDCO, salvo que la PEDCO esté caída y en este caso nosotros utilizamos como medio alternativo, pero siempre en segundo lugar y para reforzar el canal de Discord de la cátedra, porque bueno, el canal institucional es el canal de PEDCO. Si la PEDCO está caída, también pueden encontrar algún tipo de aviso en el canal de Discord. Bien. Mi nombre no lo dije, es Karina Caballero, yo estoy a cargo de la materia y en el equipo ya las conocieron, a Gabriela Gauto y Paula López Main, que son el equipo de prácticas. Y bueno, vamos a iniciar entonces con... Estoy un poco mal de la garganta, así que hoy me van a tener que escuchar un poco toser. Vamos a iniciar con el tema de hoy.
Bueno, lo primero que vamos a ver es nos vamos a poner en sintonía con algunos conceptos. La mayoría de ustedes ya los conocen de la física, pero les vamos a dar los nombres que utilizamos aquí y las convenciones que utilizamos aquí para los signos y para el trabajo, de manera tal de que todos trabajemos con el mismo lenguaje. Lo primero es la noción de fuerza. Sabemos que una fuerza es una acción de un cuerpo sobre otro que tiende a alterar el estado de reposo o movimiento de este último. Eso es la definición clásica de la física. Y lo que nos interesa analizar desde el punto de vista de la estática es cómo defino yo esa fuerza. Esa fuerza no me alcanza con decir que mide una determinada magnitud. Yo no podría decir que tengo una fuerza de 2 kilonewton y con eso tener completamente definida la fuerza que está aplicada sobre un determinado cuerpo, sino que además necesito definir la recta de acción, es decir, en qué dirección está actuando esa fuerza y el sentido en el que está actuando esa fuerza, porque yo puedo estar hablando de una fuerza de 2 kilonewton que está aplicada en dirección perpendicular a la pantalla en la cual ustedes me están mirando, pero si no digo el sentido, ustedes no saben si yo estoy comprimiendo la pantalla o la estoy traccionando, la estoy sacando de su posición en la cual la están mirando para atraerla hacia la posición del observador. Entonces, voy a necesitar, además de la magnitud, la dirección y el sentido. Es decir, una fuerza es una magnitud de tipo vectorial. No es una magnitud escalar, como podría ser, por ejemplo, la masa de ese cuerpo sobre el que está aplicada la fuerza. Si yo digo que está aplicada sobre la pantalla y esa pantalla tiene una masa de 3 kilos, porque es una pantalla de un monitor o de algo un poco más grande que la pantalla de un celular, si no sería de, no sé, 500 gramos, esa masa está siempre definida por esa magnitud. No hace falta nada más para entender cuánto es la masa de un cuerpo, pero sí para saber con qué fuerza yo la estoy comprimiendo o traccionando, necesito además definirle la dirección y el sentido. Entonces queda perfectamente entendido que la fuerza es una magnitud vectorial. Ahora vamos a empezar a recorrer 4 principios de la estática. El primero de ellos, que es el principio de Stevenius, que lo definió en 1586, dice que si yo tuviera dos fuerzas, una fuerza F1 y F2 aplicadas sobre... un segundo que voy a tomar el cursor. Si yo tengo dos fuerzas F1 y F2 aplicadas sobre un punto y al mismo tiempo ese punto, que yo voy a denominar A, está sometida a las dos fuerzas, la acción de esas dos fuerzas equivalentes es igual a la resultante de F1 más de F2 aplicada en el mismo punto, que se obtiene como la diagonal del paralelogramo que se obtiene al trasladar F1 al F2 al extremo de F1 y unir el principio con el final, ¿sí? Yo traslado paralelamente F1 al extremo de F2 y F2 al extremo de F1, queda definida un paralelogramo que su diagonal corresponde con la resultante. Eso para resolverlo en forma gráfica, si yo tuviera dos fuerzas, de una manera muy simple, o en forma vectorial, yo puedo decir que la resultante es la suma vectorial de F1 más F2. ¿Sí? Si ambas fuerzas son colineales, es decir, que coinciden en la misma recta de acción, la suma es una suma algebraica. Yo simplemente voy a tener que sumar los módulos de F1 y el módulo de F2 y voy a saber que la resultante va a ser la fuerza que tenga como módulo F1 más F2 y la dirección y el sentido coincide con la dirección y el sentido de las fuerzas. Entonces, como aplicaciones, este primer principio tiene una serie de aplicaciones. La primera es que yo podría descomponer una fuerza. ¿Puedo ampliar un poquito más? Ahí.
yo podría descomponer esa fuerza en dos direcciones. Yo tengo una fuerza F y en el punto de inicio de la fuerza F coloco un sistema de referencia ortonormal X, Y, Z saliente del plano del pizarrón, en caso de que quisiera trabajar en 3D, y si quiero trabajar en 2D me quedo con el plano X, Y. Entonces puedo descomponer esa fuerza en las dos componentes cartesianas que resultan de aplicar la descomposición de las fuerzas, es decir, de obtener cuáles son las componentes en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y de esta fuerza, de manera tal de que la resultante coincida con ella. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Simplemente utilizamos el concepto trigonométrico de que si la diagonal que corresponde con la diagonal del paralelogramo es la fuerza F, se transforma esto en un triángulo rectángulo, por lo que yo podría conocer que el coseno del ángulo alfa es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa y por lo tanto fx es igual a la hipotenusa, que es f por el coseno del ángulo alfa, o fi es igual a f por el seno del ángulo alfa. De esta manera podría conocer los módulos o las proyecciones de esa fuerza en las direcciones de los ejes x y Y. Y para conocer el ángulo alfa, si yo desconociera a priori cuál es la dirección que tiene ese ángulo alfa, podría componer de fx y de fi la fuerza resultante, obteniendo el módulo de la fuerza como el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y la tangente del ángulo alfa es igual a fi sobre fx. ¿Sí? Todos estos conceptos son de trigonometría básica, pero nos permiten a nosotros, utilizando ese principio que dice que si yo tengo dos fuerzas colineales, dos fuerzas que coinciden en un punto, la resultante es la suma vectorial de ellos. Y por lo tanto podría tanto descomponer la fuerza F en sus dos componentes cartesianas o componerlas y encontrar la resultante en caso de que tuviera las dos componentes cartesianas. Entonces, de esta manera, yo podría resolver cualquier problema de composición de cuerpos. Por ejemplo, si yo tuviera... voy a pasar al... un segundito, que ahí donde amplié se me perdió un pedazo de la transparencia. Vamos a bajarla. Bien, entonces podría yo decir que tengo una serie de fuerzas, no solo dos, sino por ejemplo F1, F2, F3, y si yo tuviera F1, F2 y F3 coincidentes en un punto, la resultante de estas tres fuerzas o de n fuerzas, si yo tuviera n fuerzas que coinciden en un punto, es en forma gráfica la suma vectorial de todas ellas, es decir, traslado al extremo de F1 el inicio de F2, al extremo de F2 el inicio de F3, con su dirección y sentidos, obviamente, y uniendo el punto de inicio de F1 con el punto final de F3 encontraría la resultante. O en forma analítica, una muy buena solución, y que en general nosotros siempre tendemos a trabajar con soluciones analíticas, es descomponer cada una de estas fuerzas, F1, F2 y F3, en sus componentes cartesianas, y luego, como me quedaron todas las componentes en la dirección de Y colineales y todas las componentes en la dirección de X colineales, podría encontrar la sumatoria de Fx, las sumatorias de Fx, y encontrar la resultante a partir de las componentes de la resultante, ¿sí? De manera tal de que el módulo de resultante va a ser rx al cuadrado, rx al cuadrado más ry al cuadrado,
y el ángulo alfa en el cual va a estar aplicada esa resultante va a ser la relación de la componente ni de la resultante sobre la componente x. ¿De acuerdo? De la misma manera, si nosotros quisiéramos descomponer en dos direcciones, podemos utilizar el mismo principio. Bien. El segundo principio de la estática lo que nos dice es que si nosotros tenemos dos fuerzas, F1 y F2, que están en equilibrio, aquí estamos planteando un concepto que no habíamos manejado hasta este momento, que es el de equilibrio. Esas dos fuerzas van a estar en equilibrio únicamente si tienen la misma magnitud, la misma recta de acción y sentido opuesto. Es decir, se define como sistema nulo o equilibrado el que está compuesto por dos fuerzas tal que la resultante sea un vector nulo. Y esto es interesante y es importante porque nos permite a nosotros trabajar en estática. Digamos. Nosotros no tenemos estructuras que no están en equilibrio en estática. Si están desequilibradas, algo tenemos que hacer para poder resolverlas. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar la equilibrante de dos fuerzas, ¿sí? Si la resultante de dos de las fuerzas es igual y opuesta a la tercera, el sistema tiene resultante nula y está en equilibrio. Esa es una aplicación. Por ejemplo, si yo tuviera que F1 más F2 encuentro la resultante, ya sea en forma gráfica o en forma analítica, poniéndole un sistema de referencia que pase por el punto de aplicación, y esa resultante de F1 más F2 está equilibrada, es decir, tiene la misma dirección, el mismo módulo pero sentido opuesto que la tercera fuerza, este sistema de tres fuerzas está equilibrado. No tiene otra opción más que ser nulo, porque si yo hago la suma algebraica de las tres fuerzas, F1 más F2 más F3, F1 más F2 más F3, en forma vectorial no algebraica, lo que termino encontrando es que esas fuerzas, al trasladarlas una respecto de la otra, el inicio de la primera coincide con el final de la última. El triángulo de fuerzas es un triángulo que está equilibrado, está cerrado, y por lo tanto la resultante es nula. Y si lo hacemos en forma analítica, cuando hacemos las sumatorias de fuerzas, la componente F1 en I está equilibrada con F2 más F3 en Y, y F3 en X está equilibrada con F1 más F2 en X. Y por lo tanto la resultante también es nula. Bien, el caso de múltiples fuerzas también tiene la misma resolución. Cuando uno encuentra que múltiples fuerzas concurrentes a un punto generan un polígono cerrado, quiere decir que la estructura está equilibrada, es decir, el sistema de fuerzas está equilibrado, y en forma analítica también vamos a encontrar una resultante vector nulo. El tercer principio de la estática nos indica que la acción de un sistema de fuerzas dado no se altera si se agrega o se quita un sistema de fuerzas equilibrado. Es decir, si yo tengo una fuerza F1 aplicada en un punto y a esa estructura, a ese cuerpo, le agrego un sistema equilibrado, es decir, una fuerza que va en un sentido y en la misma dirección, pero sentido contrario, con el mismo módulo tengo aplicada otra fuerza, este sistema no altera para nada la condición en equilibrio que tenía mi estructura antes de aplicarle el sistema. Entonces, de esa manera, podemos transmitir una fuerza a lo largo de su recta de acción. Supongamos que nosotros tenemos esta chapa que está dibujada aquí y en el punto A tenemos aplicada una fuerza F. Esta fuerza F tiene esta dirección de esta recta R y tiene un módulo F determinado. Supongamos que fueran 3 kilonewton o 2 toneladas. Da igual. Si yo a este sistema de fuerzas le agrego un sistema nulo más F menos F, pero en el punto B que está dentro de esa recta de acción de la fuerza F,
este sistema, por tercer principio, no se modifica, no cambia su condición de equilibrio, y entonces es equivalente en la posición 1 o en la posición 2. Y luego digo que tengo un sistema nulo que está conformado por la fuerza menos F en el punto B y F en el punto A, que coinciden en la misma recta de acción, son dos fuerzas colineales con la misma dirección, sentido opuesto y la misma magnitud, es decir, la fuerza F aplicada en el punto A y la fuerza menos F en el punto B también son un sistema nulo. Entonces podría eliminarlo tranquilamente. Y cuando yo lo retiro, lo que me termina quedando es la fuerza F aplicada en el punto B. Es decir, yo puedo trasladar esa fuerza a lo largo de su recta de acción sin modificar la condición de equilibrio. Fíjense que acabo de resaltar a lo largo de su recta de acción. Yo no puedo modificar la posición de esta fuerza sacándola de su recta de acción. Si yo me muevo por fuera de su recta de acción, sí estoy modificando en su condición de equilibrio. Pero esto es válido porque nosotros en esta primera parte de la materia estamos considerando, mientras estemos en estática, estamos considerando que la estructura se comporta como rígida e indeformable. En el momento en que nosotros digamos que la estructura se puede deformar, este principio ya no lo vamos a poder aplicar tan livianamente. Bien, eso es lo que será. Bueno, seguimos entonces definiendo lo que se conoce como momento respecto de un punto. Supongamos que nosotros tenemos ahora una serie de chapas. Este es el piso de la sala en la que ustedes están mirando esta presentación, que tiene una chapa que está empotrada, está anclada en el piso y tiene un perno pasante por la que pasa otra barra que podríamos denominar AB. Y sobre el punto B yo voy a aplicar una fuerza F. Bien, dado que existe una distancia entre la recta de aplicación de la fuerza y el punto A, en el momento en que yo aplico esta fuerza, esta barra AB tiende a girar respecto del punto A, con lo que nosotros denominamos momento de una fuerza, que es igual al producto de la fuerza por la distancia. ¿Sí? Ese momento también es una magnitud vectorial, cuya dirección yo podría, es un momento de giro, ¿sí? Lo que intenta hacer es girar esta estructura de la barra B respecto del punto A con esa magnitud, fuerza por distancia. Y le vamos a dar valor sabiendo que esa distancia se mide en forma perpendicular a la dirección de la fuerza, y le vamos a dar sentido a ese vector diciendo que vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Para eso voy a volver a compartir mi cámara. Bien, la regla de la mano derecha, esta es mi mano derecha, funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a apoyar nuestro dedo gordo, índice, pulgar, sobre el punto de aplicación de la fuerza, y con los dedos de la mano derecha vamos a hacer el sentido de giro que nos da la fuerza que nosotros estamos calculando. En este caso, el dedo pulgar, mi mano no quiere hacer lo que yo digo, el dedo pulgar, a ver, ahí, el dedo pulgar me va a indicar, con los dedos de la mano derecha vamos a hacer el seguimiento del sentido de giro de la estructura a la que estamos sometiendo en ese momento, y el dedo pulgar nos va a indicar el valor del vector normal a ese plano que está conteniendo al giro. De esta manera nosotros vamos a poder definirle un signo de acuerdo al sistema de referencia con el que estamos trabajando. Entonces, en este caso,
si yo defino que mi sistema de referencia pasa por el punto A, lo vamos a dibujar, mi sistema de referencia pasa por el punto A y es X horizontal y vertical Z saliente del plano del pizarrón, ¿sí? Acá tengo X, acá tengo Y, Z saliente del plano del pizarrón. Este vector de giro, esta magnitud vectorial, que es el momento que se genera respecto del punto A por la aplicación de la fuerza F, está a una distancia D, F por D me da el momento respecto del punto A, tiende a girar esta chapa en el sentido tal que el vector normal, que yo conformo con la mano derecha, pincha el plano de la pantalla, ingresa en el sentido de las menos z, ¿sí? Porque yo tenía x, y, z saliente del plano de la pantalla, ahora lo estoy dibujando como en perspectiva. Este vector normal, cuando yo aplico la regla de la mano derecha, tiene un vector normal, que es un vector de doble punta, si lo vamos a dibujar, podemos dibujar el vector de giro o el vector normal con doble punta, que es MA de X. MAZ, porque el vector normal está coincidiendo con el eje Z que está saliendo del plano de la pantalla. Entonces, en este caso, este momento de este ejemplo que está dibujado en esta presentación es entrante al plano de la pantalla y por lo tanto es en el sentido negativo de la Z. ¿Bien? ¿Qué mide el momento? Mide la capacidad de la fuerza de producir un giro alrededor de un punto. Cuanto más brazo de palanca tenga esa fuerza, es decir, cuanto más grande sea esta distancia, mayor va a ser el momento, y cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza, también lo va a ser. En este caso, cuando tenemos un plano XY coincidente con el plano de la pantalla, Z saliente del plano de la pantalla, el vector va a ser positivo si coincide con el eje Z, si el vector normal coincide con el eje, el semieje positivo. En este caso el Z positivo era saliente de la pantalla, y si esta fuera la pantalla, y entonces sería positivo si tuviera esa dirección. Si fuera como en el caso del ejemplo, entrante al plano de la pantalla, va a ser negativo. ¿Y cuál es la diferencia que hay con el concepto de trabajo, que también era fuerza por distancia? El concepto de momento es fuerza por distancia medida en forma perpendicular a la dirección de la fuerza y es una magnitud vectorial. En cambio, el concepto de trabajo es fuerza por distancia en la dirección de aplicación de la fuerza y es una magnitud escalar que está vinculada al desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. Y eso como para dejar bien en claro la diferencia que tenemos con los conceptos de la física clásica. Bueno, si yo quisiera trabajarlo como un producto de dos vectores, el vector de fuerza y el vector de momento, es para hacer el producto vectorial y que me coincida con la dirección de la resultante, es distancia por fuerza. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a plantear ahora cuál es el teorema de Varignon. El teorema de Varignon nos dice que si nosotros tuviéramos dos fuerzas que no son coincidentes, ¿sí? No son colineales, F1 y F2, que tienen una resultante de esas dos fuerzas van a ser coincidentes en algún punto siempre. Yo podría encontrar cuál es la resultante. Esa resultante va a generar un momento respecto de un determinado punto igual al momento a la suma de los momentos que generan las fuerzas aisladas. En síntesis, yo tengo que F1 más F2 me da como resultante la fuerza R, está dibujada en color rojo. El momento que va a generar la fuerza R respecto de, por ejemplo, el punto A, va a ser igual
al momento que genera F1 respecto del punto A más F2 respecto del punto A. De esta manera podemos, si tenemos fuerzas que son ortogonales, encontrar el momento de una fuerza que tiene una distancia que no está medida de manera ortogonal. Es decir, nosotros tenemos el mismo ejemplo que teníamos más arriba. Pero ahora yo conozco la distancia que hay entre A y B. ¿Sí? Conozco la altura a la que está aplicado el punto B y conozco la distancia que hay entre A y B desde A hasta B en forma horizontal. Entonces, una muy buena manera, si yo no me quiero poner a calcular la distancia medida en forma perpendicular respecto a una determinada fuerza, es descomponer esta fuerza en sus dos componentes cartesianas, descomponerla en Fx y Fi, como habíamos visto un poquito más arriba, y dado que conozco estas distancias medidas en forma cartesiana, tanto de X como de Y, calcular el momento de la fuerza F, que va a ser igual al momento de la fuerza Fi, que va a ser la fuerza Fi por la distancia en X, y el momento Fx por la distancia en Y, cada uno con su signo. En este caso, Fi por dx va a ser negativo, Fx por dy va a ser positivo, porque cuando yo me pongo con mi mano derecha en el punto A y mis dedos siguen el sentido de giro, el vector saliente que me da mi dedo pulgar es en el sentido positivo de las zetas. En tanto que el momento Fi por dx es un momento negativo, porque me da en el sentido negativo de las zetas. Bien. Yo podría de esta manera entonces calcular el momento de la resultante de esta manera, aplicando el teorema de la sumatoria de los momentos. Un último concepto es el de par de fuerzas o de cupla, que es que si yo tengo dos fuerzas que son paralelas, tienen la misma magnitud, sentido opuesto y están separadas a una determinada distancia, es decir, no son colineales, ese par de fuerzas es equivalente a una cupla o a un momento equivalente fuerza por distancia. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que esto siempre es así? Una manera es decir, bueno, voy a calcular cuál es el momento de cada una de estas fuerzas respecto de algún punto. Por ejemplo, este punto que tengo acá, que coincide con la dirección de aplicación de la fuerza que pasa por B, de manera tal de eliminar esa fuerza, porque esa fuerza no tiene brazo de palanca, no tiene distancia. Entonces el momento que se calcula respecto de este punto es igual al momento que me genera esta fuerza que pasa por A por la distancia D, o sea, es F por D, con sentido positivo, saliente del plano de la pantalla. ¿Qué pasa si me paro en esta otra, en este otro punto, donde en el punto A, donde la fuerza que pasa por A queda anulada porque no tiene brazo de palanca? En ese caso, la fuerza B por la distancia D también me genera el mismo momento, F por D con sentido positivo. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué pasa si me paro en otro punto? Por ejemplo, en este punto medio entre A y B. Bueno, esta fuerza F por D sobre 2, más esta otra fuerza F que pasa por B por D sobre 2, me terminan dando F por D. Respecto de cualquier punto, uno que está a 10 metros de esta chapa, tanto de A como de B, si yo conozco la distancia, el momento que me va a terminar dando es siempre fuerza por distancia. Entonces, este concepto de par de fuerzas paralelas que tienen igual dirección, sentido opuesto y no son colineales, sino que están separados a una distancia D, es equivalente a un momento igual a fuerza por distancia, o a la cupla fuerza por distancia. ¿Qué características tiene esa cupla?
es capaz de producir una rotación en el cuerpo en el que actúa. Está caracterizada, como dijimos, por el producto F por D y no por el valor individual de F por D. Si varían ambos, manteniendo constante el producto, el efecto es el mismo. Es decir, si yo aumento la fuerza y disminuyo la distancia de forma proporcional, la cupla es exactamente la misma. Respecto de cualquier punto, la cupla siempre es igual a los productos fuerza por distancia. Se pueden desplazar en todo el plano en el que actúan sin que varíe su efecto. Esto es válido solo para los cuerpos rígidos, como estamos trabajando. Y cuando tenemos varias cuplas, las podemos sumar algebraicamente. Bien. Bueno. ¿Cómo podríamos trasladar entonces una fuerza ya no en forma lineal respecto de su recta de aplicación, sino que quisiéramos trasladarla en forma perpendicular a su recta de aplicación o por fuera de su recta de aplicación? Una buena manera es decir, bueno, supongamos que ahora tengo una de las paredes de la sala en la que estamos mirando esta presentación, tiene una biela que está empotrada, también está soldada en 3 de sus lados, de manera tal de que es rígida y acá no puede moverse, y esta chapa o esta barra tiene colgado un peso. ¿Sí? Esto podría ser tranquilamente un colgador de la casa de alguno de ustedes. Ustedes van y cuelgan el abrigo cuando llegan a su casa. Entonces, esta fuerza, que tiene una dirección y tiene una distancia que la separa del punto en el cual está anclada esta barra, que sería la barra en la cual ustedes están colgando la barra del colgador, el bracito del colgador. Bueno, esa fuerza por esa distancia genera en este punto un momento. Entonces, si yo quiero trasladar esa fuerza y decir, bueno, a ver, ¿cómo calculo la soldadura que es necesaria que yo le ponga a ese bracito de manera tal de que cuando yo vengo y pongo mi abrigo, esto no gira, no se rompe y no se cae? ¿Cuánto necesito soldar alrededor del punto A de manera tal de que la superficie de soldadura sea suficiente para soportar esta fuerza aplicada a esta distancia? Porque no da lo mismo si yo simplemente aplico la fuerza acá. Si yo aplico la fuerza acá, lo único que necesito es soportar que esa fuerza no se caiga. Es decir, necesito que esta soldadura y esta soldadura sean lo suficientemente, tengan el suficiente tamaño, la suficiente superficie de aplicación, de manera tal de que no se venza el peso. Pero, si está aplicado además a una distancia, también tiene que ser capaz de soportar el momento que me está generando esa fuerza. Entonces, si yo quiero saber cuánto necesito calcular en este punto para que esta fuerza no me venza el empotramiento o el tipo de impedimento que tengo del movimiento, ya vamos a ver bien cómo son los tipos de vínculos, pero lo que yo le estoy generando en este punto de manera tal de que no se me genere un giro respecto al punto A. Bueno, para eso necesito saber cuánto es ese momento o cómo yo tendría que hacer si yo quiero trasladar esa fuerza a este punto, cuáles son las acciones que están siendo aplicadas sobre ese punto. Para trasladarla, primero yo podría, por ejemplo, aplicarle un sistema nulo en el punto A, pero si yo le aplico un sistema nulo en el punto A de manera tal de trasladar luego y anular menos F con F, que me quede F solamente, yo acabo de anular el momento. Entonces lo que necesito es agregarle una cupla, de manera tal de que cuando yo retiro estas fuerzas, esa cupla siga manteniendo el mismo par que tenía la fuerza original. Entonces yo puedo decir, esta fuerza la traslado de acá a acá, y para luego calcular cuál va a ser la superficie de soldadura, tengo que tener en cuenta tanto la fuerza aplicada F como el par que se me genera en este punto como por la acción de esta fuerza.
Bien, ese par no va a ser otra cosa más que la fuerza por la distancia y el signo va a estar dado porque el vector normal a ese vector de giro es entrante al plano de la pantalla y entonces es negativo. Porque yo tengo X y Z saliente del plano de la pantalla. En general, todo lo que es estática, vamos a trabajar colocando el sistema de referencia siempre en el extremo izquierdo de las estructuras, recorriendo X, el eje longitudinal de las barras, en sentido positivo, y perpendicular a ella en sentido vertical, Z saliente del plano que contiene a X y a Y. Esa va a ser nuestra convención de ejes con los que vamos a trabajar. Si nosotros tuviéramos fuerzas paralelas, en cualquier momento me quedo sin voz, así que hasta donde lleguemos hoy. En el caso de que tuviéramos un sistema de fuerzas paralelas, nosotros sabiendo que son paralelas, el módulo de la resultante va a ser igual a la suma algebraica de cada una de estas fuerzas, ¿sí? Yo tengo tres fuerzas, en este caso tengo el mismo colgador, ahora lo estoy mirando de frente, ¿sí? Tengo tres abrigos. El de mi amigo que es más delgado, este que es un chico más grandote y este que es más o menos parecido. Entonces tengo tres abrigos con tres pesos distintos. Tres fuerzas, yo sé que este colgador va a tener que estar soportado contra la pared de manera tal de que soporte estas tres fuerzas. Pero ¿por dónde va a caer la resultante de este sistema de fuerzas? Ahora ya no son concurrentes, yo no sé por dónde va a pasar la resultante. Entonces, una muy buena manera es calcular primero cuál es el módulo de la resultante, que no va a ser otra cosa más que la suma de P1 más P2 más P3. Yo sé que va a tener dirección que va a ser paralela a esta fuerza, porque la dirección va a estar siempre paralela a ellas. Pero ¿por dónde va a pasar? Bueno, para saber por dónde va a pasar, una muy buena manera es calcular cuál va a ser el momento de la resultante, porque sabiendo la dirección, la distancia me va a dar el punto de aplicación. Si yo, por ejemplo, hiciera la sumatoria de las fuerzas, ya tendría el módulo de la resultante, y para conocer la distancia del punto de aplicación de la resultante, calculo los momentos. Entonces, respecto de un punto O, en este dibujo yo dibujé O, no pasando por ninguna de estas fuerzas, de manera tal de que todas jugaran, ¿sí? Una otra manera sería decir, bueno, calculo el momento respecto del punto A, y entonces la fuerza P1 ya no tiene brazo de palanca, pero lo vamos a hacer bien genérico. Supongamos que tengo un punto O que está separado en una distancia de 1 de A, de 2 de B, de 3 de C. Entonces, por punto A pasa P1, el momento que genera P1 es P1 por D1, con sentido entrante al plano de la pantalla, negativo. P2 por D2, negativo, es el momento que me genera la fuerza que pasa por B. Y P3 por D3 es el momento que me genera la fuerza que pasa por C, también con sentido negativo. Entonces la resultante va a ser la suma de estas tres, va a tener el sentido hacia abajo también. Entonces, de esta manera, para conocer cuál es la distancia que separa respecto del punto O, digo que el momento que me genera la resultante por DR es igual al momento que me genera P1 por D1 más P2 por D2 más P3 por D3. Entonces, de esa manera puedo, sabiendo el módulo de la resultante, que era P1 más P2 más P3, lo paso dividiendo y sé la distancia que separa el punto O del punto en el que está aplicada la resultante. Y de esa manera pude resolver un problema que de otra manera, sin utilizar el concepto de momentos, no lo podría. Lo mismo para la aplicación de fuerzas paralelas que están en equilibrio. Si yo quiero saber si estas fuerzas están en equilibrio, nuevamente la resultante de las fuerzas tiene que dar nula tanto en módulo como en momento respecto de cualquier punto del plano del espacio. Bien.
Si yo quisiera calcular la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes, entonces también tendría que hacer el mismo tipo. Vamos a checar un poquito ahora, porque ya no lo estoy viendo la totalidad del gráfico. Supongamos que tengo un sistema de fuerzas que no son concurrentes. Si yo tengo múltiples fuerzas que no son concurrentes, por ejemplo, estas dos tienen una resultante que pasa por un determinado punto. Estas dos por este punto que está acá. Estas dos por este punto que está acá, pero no hay ningún punto que contenga las tres fuerzas. Esa sería la definición de fuerzas no concurrentes. Entonces necesito saber cuál es la resultante. La forma de cálculo más adecuada sería, por ejemplo, decir, quiero descomponer cada una de estas fuerzas en sus componentes cartesianas. Para eso genero mi sistema de referencia, X horizontal, creciente hacia la derecha y hacia arriba, Z saliente del plano de la pantalla. La sumatoria de las fuerzas en X, P1X, P2X, P3X, me va a dar la resultante en X. La sumatoria de las fuerzas en Y, P1Y, P2Y, P3Y, me va a dar las fuerzas en Y, la resultante de las fuerzas en Y. El módulo de la resultante va a ser la raíz cuadrada de la resultante en X más al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Y el ángulo por el que van a pasar esa resultante, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, puedo calcularlo a partir de decir, calculo el momento de cada una de estas fuerzas y encuentro el punto de aplicación de la resultante. Es decir, se plantea no solo sumatoria de fuerzas, sino también sumatoria de momentos. ¿Bien? Si están en equilibrio nuevamente, ya sabemos que la resultante va a ser nula. Y bien, este es el final de la clase de